Hola, hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz. Acá empieza una nueva edición de Beto a saber, la amenaza elegante. Y hoy hemos decidido descansar un poco de la política, descansar de las tragedias cotidianas, de los huaicos, de la corrupción y de todos los problemas que suelen ser el tema de este programa, para hablar de una historia extraordinaria. La historia de Fabiola Habluzel, cuyo libro, La hermana del medio, que tengo aquí, es realmente una de las historias más conmovedoras y más espléndidas que yo he leído en los últimos años. Y no leo tan poquito. Así que me pareció que valía la pena que dedicáramos el programa de hoy a Fabiola, que es una economista, profesora universitaria, peruana, aunque esa es una historia complicada que ella nos contará. Y pues somos contemporáneos, somos ambos de 1968. He leído su novela y creo que vale muchísimo la pena que ustedes conozcan su historia por muchas razones. Ella está aquí con nosotros y vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida. ¿Qué les parece? Bienvenida, Fabiola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Nerviosa? No mucho. Estoy ¿Estás contenta cómoda? de estar Siéntete en contigo. casa. Gracias, así me estás haciendo sentir. Gracias. Nosotros vamos a intentar que la gente se sumerja en esta fantástica historia de vida que tienes mediante un reportaje que intenta, y creo que lo logra, concentrar en unos minutos de televisión el contenido de este libro. Yo no voy a decir nada sobre su historia porque ustedes la van a conocer en el espléndido informe que nos ha preparado Luis Alberto Gutiérrez. Vemos el reportaje y conversamos con Fabiola. Adelante. Estimada Telma, recibí su carta en la que me avisa tener ya en su poder los documentos que le enviáramos. En esos mismos días, yo le escribí otra que es evidente se cruzó con la suya. Habrá tenido que disculpar la ilusión que puse en ella. No tenía idea de las dificultades actuales que encuentra nuestra solicitud por una bebé. Siempre con ayuda suya vamos a seguir esperando a la niñita. Hace 6 años, la vida de Fabiola Habluzel Silva Santisteban cambió. Hace 6 años, su madre le confesó un secreto que mantuvo oculto y encerrado con candado por 5 largas décadas que supieron a eternidad. Este 25 de marzo se cumplen 6 años desde que mi mamá, que ya tenía como 90 años y diagnosticada con Alzheimer, decide contarme que yo era adoptada. Todo el mundo sabía, todos a mi alrededor, bueno, menos mi esposo, mis hijos, ¿no? Pero todos a mi alrededor sabían, porque además yo les decía, pero ¿cómo es que todos sabían que yo era adoptada? Y me decían, pero Fabi, pero si un día llegó tu mamá, después de estar un año casada, 1 año y medio casada, no había tenido panza y viene con una niñita ya de 1 año y medio. Esta es la historia de una exitosa economista que tuvo que estudiar la historia biológica de sus antepasados, que buscó en su sangre la verdad, que encontró algo parecido a la felicidad y que decidió compartirlo en el libro de su vida. Siempre con ayuda suya vamos a seguir esperando a la niñita. Si fuera de la edad del varoncito que ahora nos ofrece, no habría inconveniente. En verdad, me siento más capacitada para hacer la felicidad de una hija. En mi propia vida encontraré las pautas a seguir. Sé por esa experiencia que la infancia feliz o desdichada está indudablemente supeditada al ambiente del hogar, más aún a la personalidad de la madre. Corría el año 2017, era la mañana del 25 de marzo y Fabiola celebraba sus 27 años de casada en el Club de Villa en Chorrillos. Alfredo, su esposo, nadaba en la piscina mientras su madre sostenía una mirada confusa. Comunicarse con ella, cuenta, era como jugar a la charada. Si bien el Alzheimer le había quitado las palabras, aquel día la vida le regaló un último suspiro que traería consigo la verdad. ¡Arriba!
espacio frente al tuyo. ¿Cómo será tu cuerpo al recorrer? ¿Cómo? Bailamos, vueltita, vueltita. Yo ya te enseñé, ya te enseñé. Lo recuerdo medio en la nebulosa y cada vez que hablo de eso nuevamente siento que la barriga se me hace un nudo y siento que la sangre pasa de la cabeza a los pies. Físicamente, cuando ella hablaba, tuve un efecto, ¿no? Yo había, y me hacía así, llamaba por teléfono, ¿no? Íbamos llenando y pedí un bebé y después y me hizo el gesto de que había salido embarazada, saliste encinta. Entonces llamé y dije, ya por ahora no, así me lo contó con las palabras muy cortadas y después perdí al bebé y entonces ya llegaste tú. Me dijo entonces, quiero saber si tú quieres saber de tu propia sangre. Y me quedé helada. Se interrumpió y me dijo, ¿me vas a seguir queriendo? Y le dije, claro, le agarré las manos y le dije, nada va a cambiar, mamá. Su tía Coco confirmó la noticia, sin embargo, añadió un detonante más. Fabiola había nacido en Chile. ¿Cómo puede ser que el mayor acto de amor sea ocultado por años? ¿Por qué el sentimiento de orgullo que me provoca que personas que amo hayan sido capaces de ese desprendimiento absoluto, digno de admiración, debe ser callado? No puedo seguir en silencio, tengo que contarlo. Tengo que decir que hoy más que nunca estoy orgullosa de mis papás, de todo lo que me dieron, de todo lo que hicieron por mí, incluso protegerme de una verdad que creían me heriría. Comencé a investigar y encontré que en Chile tienen esto súper bien organizado, que es el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, y tienen un departamento de búsqueda de orígenes. Primero no encontraron mi file donde tendría que haber estado, esa carpeta estaba vacía, pero luego hacen una nueva búsqueda en el orfanato en el que estuve. Y ahí es donde encuentran una carpeta que detallaba el proceso de adopción que hicieron mis papás. No esperaba encontrar las cartas que mi mamá dirigía, mi mamá adoptiva, mi mamá peruana, dirigía a Telma Uribe, que era la asistenta social en Chile, pidiéndole a una niña para adoptar. Yo fui una niña triste, pero con el suficiente orgullo para mostrar ante los demás un carácter alegre y bullicioso. Deseo encaminar a esa niña por la que ya estoy rezando, de tal forma que vaya creciendo sin complejos, sin penas íntimas, conociendo el valor de la bondad y de la sencilla felicidad. Coincidencia, a raíz de estas publicaciones que hago yo en mi Facebook, me escribe un periodista chileno y me dice, ¿y te atendieron bien en el CENAME? Sí, les dije, solamente me quedé con ganas de tener una foto de mi mamá biológica. Me dijo, yo te la consigo, pero dame su nombre. Y le digo, bueno, ok, me convence. Y le digo, pero no quiero que la familia se entere de que, porque de repente ellos no saben que yo existo, les vamos a voltear la vida a ellos y no está su mamá para que puedan preguntarle. Y al día siguiente, 24 horas después, recibo un aviso en mi teléfono que Caro de Ponti, que yo sabía que era mi hermana, quiere ponerse en contacto contigo. Y casi me muero.
Fabiola había pasado de ser hija única a descubrir que tenía 5 hermanos chilenos, de desconocer el paradero de su madre biológica, a saber que su nombre era Amanda Janet Poblete Núñez y que, para pesar de sus ideales, conocerla ya no era una opción. Había fallecido a los 59 años. Si Dios, por esas cosas de la vida, te da la oportunidad de verla, sea en un sueño, sea en una fantasía, o sea simplemente en una imaginación, ¿qué sería lo primero que le dijeras? No sé si me saldría alguna palabra, pero la abrazaría muy fuerte. ¿La quieres? Sí. Mucho. Sí, hizo lo que pudo, con las herramientas que pudo. Y me regaló esta vida, ¿no? Mi vida está llena de amor, en serio. Esta soy yo, en Cantolao. Estas son mis primeras fotos. Mi abuela, la mamá de mi papá. Y acá estoy con mi mamá. ¿Tú llegas acá de cuánto? 1 año y 6 meses. Yo creo que estas son del primer día que vengo. ¿Llegaste? Sí. ¿Cuál? ¿Esta de acá? Estas de acá, esta sesión de fotos que hicieron con mi abuela, porque están todos muy pendientes, mira, mi abuela cómo me mira. Muy felices. Y sí, mi papá feliz, jugando, ¿no? Me imagino que ha sido como cuando nace un niño. Exacto. Tal cual, que todos todos van a visitarlo y conocer al bebé que ha nacido. Este fue mi nacimiento, ¿no? Fabiola nació en Chile el 12 de agosto de 1968 y aunque no está segura de en qué provincia, si hay algo de lo que sí, es que su madre la trajo al mundo a los 17 años, que la bautizó como Elena y que vivió con ella hasta el año y 4 meses antes de que la dejara en un albergue, que el paradero de su padre era aún un misterio sin resolver y que 49 años después de haber sido adoptada, tenía en Facebook un mensaje de Carolina, su hermana menor. Leí su mensaje y su mensaje era muy cálido. No tenía nada que ver con lo que yo temía, ¿no? Me decía que ella se acababa de enterar que tenía una hermana y me aclara, una hermana, y me pone o media hermana, como tú lo quieras decir, pero ya que ella lo pusiera como hermana directamente, me dio mucha confianza para seguir leyendo lo que ella tenía que decir, ¿no? El primer abrazo fue increíble. Tengo la imagen como si hubiera pasado esta mañana. Hay una frase que me quedó particularmente muy marcada en el libro, que es que tú describes que tu papá esperó a que tú te quedaras con tu familia acompañada antes de que él se fuera. Tu papá muere el día de tu santo. Muere el día de mi cumpleaños número 50, cuando mis 3 hermanos maternos, que son los que están vivos, estaban en Lima y habían venido por mi cumpleaños. Y esa semana mi papá se enferma y muere. Y yo no puedo dejar de pensar que fue como que se fue tranquilo porque yo ya no iba a estar sola, que era el gran temor que tenían mis papás siendo papás de una hija única, ¿no? ¡Salud, papá! ¡Salud! Un mes después, eso ha sido inconsciente, le escribo nuevamente a Paulina Méndez y le digo que quiero iniciar la búsqueda de mi padre biológico. Y luego entonces en el Sename no había información sobre él y decido hacerme una prueba de ADN, de esas que se cuelgan en bases de datos, principalmente en Estados Unidos, y usé la que más se usa en Chile. Y me salió una coincidencia con una prima, y así es como encuentro a la familia paterna. Fue así como Elena Poblete llenó el vacío del apellido paterno y descubrió que no solo tenía 5 hermanos chilenos, sino que ahora a estos se le sumaban 5 hermanos más en Argentina, todos descendientes de don Juan Jabás, su padre biológico. Por fin había encontrado la pieza faltante del rompecabezas. ¿Cómo así es que te
dignaste a escribir este libro? ¿Cómo así dijiste, vamos, esa historia tiene que conocerla todo el mundo? Yo de lo que quiero hablar es de esta unión de la familia y del amor que va más allá de la biología, que puede ser adoptado y no pasa nada. El amor está ahí y eso es lo que tiene que mandar siempre. Hay una foto que quiero que me digas qué es lo que sientes cuando la ves, porque esta es una foto donde sales tú con tu mami, que es la única foto que tienes con ella cuando tenías 1 año. Esta foto la encontró Carolina, mi hermana, entre las cosas de nuestra mamá en el cajón cuando ella falleció. Y a Carolina le pareció raro una foto de la mamá tan jovencita, con una niñita, ¿por qué la habrá guardado? Cuando veo la foto, siento un poco de pena, la verdad. Un poco de pena por ella. Ella era tan joven cuando me tuvo y veo que me mira con tanto amor que tiene que haber sido difícil para ella dejarme para que me críen otras personas y quedarse tantos años con la foto me demuestra que fue para ella algo que nunca cerró, ¿no? Sí, ella es Fabiola Jablutzel y Elena Javás, mayor de sus 5 hermanos chilenos, menor de los otros 5 argentinos, la hija única de los 10 hermanos o simplemente la hermana del medio. Creo que nunca se atrevió a contárselo a nadie, sus hijos no lo sabían y me reconforta que ella haya guardado esa foto tanto tiempo y me parece hasta mágico que en 50 años esa foto no se haya perdido. Y eso me reconforta. Entonces yo creo que la palabra que resume todo es el amor. ¿Tú cómo te sientes hoy en día? Feliz de acompañada, afortunada, feliz. Realmente muy conmovedor, magnífico reportaje de Luis Alberto Gutiérrez. Y yo tengo la suerte de conversar para ustedes largo rato con Fabiola Jablutzel, que también es Elena Javás, que es peruana, pero también es chilena. Es hija única como yo, pero también tiene 10 hermanos. Y podríamos seguir. ¿Cómo te has sentido viéndote? Bien, me dio pena ver a mi papá, no. A mi mamá todavía... ¿Todavía vive tu mami? Mi mamá vive, pero... ¿Tu mamá peruana? Sí. Hay que hacer las acotaciones Sí, para que la sí. gente no se pierda en así. esta historia tan compleja. Mi mamá peruana todavía vive, calculamos que tiene 100 años, que se bajó la edad en algún truco para engañar a mi papá. ¿En serio? Sí. ¿Y los documentos también se fraguaron? Sí, cambió su partida de nacimiento. Ese es el colmo de la coquetería, El ¿no? colmo, para que mi papá no sepa que ella era mayor que él y de hecho su partida de nacimiento es 3 meses antes de casarse. Así ¿En serio? que sí. Bueno, sí podemos decir tu edad, tú eres de 1968. Voy a aburrir al público con las coincidencias porque una de las razones por las que he invitado a Fabiola, más allá de su espléndido libro, que es un relato no solamente extraordinario y absorbente que uno no puede dejar de leer, sino un libro muy valiente, Fabiola. ¿Sabes? Hay muchos escritores peruanos y también no peruanos que publican libros a cada rato, pero no tienen el coraje que tú has tenido para abrir tu corazón y mostrar tu interior, que es lo más difícil, ¿no? Creo que es lo más valioso del libro, pero quería comenzar preguntándote ¿cuánto funcionaba en ti la intuición cuando no sabías absolutamente nada? Porque este tipo de cosas se sospechan
No sé por qué, ¿verdad? Antes de que tuvieras una foto de niña, no sé si es esta la foto, la primera foto, podrían ponchar. La han visto muchas veces en el reportaje, pero esta primera foto que tenía un sello detrás, ¿verdad? Tenía un sello detrás que era el escudo de Chile, que decía Chile. Decía Santiago de Chile. ¿Y nunca lugar. te llamó la atención? Nunca leí ese sello, pero sí me acuerdo de haberla volteado y haber visto este nombre. Había un nombre tachado, que era mi nombre con el que me dejan en la adopción. Decía Elena. Eli Poblete Núñez. Sí. La Eli. La Eli, Ajá. en Chile, sí. Pero, Y- ¿en qué momento tú comenzaste ¿A sospechar? Sí. ¿Desde niña? No lo tengo claro, pero sí sé que desde niña. Y cuando ya lo confirma mi mamá, mis amigas del colegio se acordaban que yo les decía, yo creo que soy adoptada. Entonces, eso es una duda que yo siempre tuve, se lo pregunté a mi mamá muchas veces, decenas de veces. Y ella siempre tenía una salida. Yo le decía... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, le decía, mamá, ¿cómo es que nací en la casa si ninguna de mis amigas nació en la casa y en esta época no se usaba? No, es que yo prefería dar a luz en la casa. Pero pasaban los años y yo me daba cuenta de que si ella me había tenido de más de 40 años, de 41, 42, que era lo que daba la resta, ¿cómo es que el doctor la dejaba dar a luz en la casa haciendo un parto de riesgo? Luego supe que mi tío, el doctor, no era ginecólogo, era médico general. Y así iba, y ella siempre tenía una respuesta. Mamá, ¿por qué no tengo fotos de bebé o de tu embarazo? Es que no teníamos cámara de fotos. Recién compramos la cámara cuando tú tenías 1 año y medio. Antes no existía la fotografía. No existía. Claro. Porque yo creo que todos los niños, bueno, no todos, pero muchos niños, me cuento entre ellos, en algún momento han tenido esa duda, ¿no? ¿Y qué tal si soy adoptado? ¿No? ¿Qué me demuestra a mí que soy realmente hijo de mis papás? Pero tú has incluso llegado a pedir hermanitos para Navidad. Y vaya que Papá Noel te hizo caso, porque te dio 10, no, 5 chilenos y 5 argentinos. En realidad no, son 7 chilenos, todos mis hermanos paternos son chilenos. Ok. Y del lado materno tengo los mellizos, Carolina y Norberto, son argentinos y los demás chilenos. O sea, tengo 8 chilenos y 2 argentinos. Pero mi hermana argentina vive en Chile, entonces por eso es que creo que ha habido todo este enredo. ¿Te sigues sintiendo hija única? Sí, muchas veces sí, claro, ¿no? Eso es diferente también, igual crecer con los hermanos que tenerlos ya de grandes, somos todos más maduros, no van a haber peleas de no nos vamos a jalar los pelos, nada de eso, ¿no? Entonces, que es parte de... Te perdiste de la etapa de las broncas. Me perdí. Vayamos al momento de la revelación. Tu madre tenía Alzheimer, tiene Alzheimer, y en un momento, no sabemos si de extrema confusión o extrema lucidez, ¿verdad? Sí. Decidió decirte la verdad. La persona que más se había empeñado en mantener tu secreto bajo 7 llaves y de alguna manera combinar a toda la familia a no decirte nunca que eras adoptada, un día se sienta a tu lado y te lo dice. Y además era una fecha especial, era un aniversario de bodas, ¿correcto? Sí, sí. ¿Podríamos por favor reconstruir ese momento? Bueno, ella parece que se confunde. El día anterior escucha el nombre de una señora que era amiga de mi suegra. Y esa señora, en una reunión que habían pasado ya 10 años de esa reunión, le había dicho, yo sé tu secreto porque tú un día apareciste con una bebita. Esta señora la conocía a mi mamá, pero de lejos, de vista, y mi mamá se queda, luego mis tías me contaron que ella se quedó muy asustada y dijo, seguro esta señora le va a decir a la suegra de Fabi y se va a enterar, pero al final nadie me dijo nada, y cuando ella escucha ese nombre el día anterior, a ella se le activa algo. Porque en algún momento de esa conversación ella me dijo, antes de que te enteres por alguien más, quiero decírtelo yo. En ese trabalenguas, en esa charada que tuvimos. Para la gente que no conoce las características del Alzheimer,
tu mami estaba en una etapa en la cual ya su capacidad verbal estaba mermada. Sí. No conversaba normalmente. No conversaba normalmente, cambiaba las palabras, en vez de decir taza podía decir carro o vaso, ¿no? Y afasia se llama Sí, claro. eso. Pero ¿cómo se las arregló para revelarte un secreto tan complejo en esta especie de lenguaje quebrado? Yo creo que por lo mismo que yo sospechaba que era adoptada, yo podía ir rellenando esos vacíos inconscientemente. Yo sabía lo que venía. Yo sabía que ella ya me iba a decir lo que yo siempre dentro de mí había sabido. Lo has contado en el reportaje, pero te pido que me lo vuelvas a contar, por favor. ¿Qué sentí? La conversación, las frases Las frases inconexas fueron- que tú ibas entretejiendo. Primero al comienzo estaba mi tía Nélida sentada ahí y mi mamá comenzó a decir, bueno, tú, yo, Llamé. entonces yo le decía, llamé. Y ella, sí, y pedí una bebé. Por teléfono. Entonces yo le decía, llamaste. Pero después y me hacía el símbolo, saliste en cinta, le decía Ajá. yo. Pero después ya no. Y yo, claro, lo perdiste, porque yo sabía que había un niño, que ella había salido embarazada, pero la historia no era así. En el mundo anterior era, yo había nacido primero y luego mi mamá salió en cinta y perdió al bebito. Y es más, me hacían rezar por el bebito todas las noches, rezábamos por mi hermanito que no había nacido. Existió. Pero cuando mi mamá comienza a contarme eso, estaban al revés. El niño había sido antes De tu que llegada. yo llegara. Y luego me dijo, otra vez, y yo, llamaste otra vez, y ya llegaste tú. Entonces estaba mi tía ahí y le digo, tía, pero el bebito no fue después de mí. Ay, Fabi, me dijo, tu mamá está enferma. Y claro, mi tía se quería sepultar Sacudir así, el tema, decía, claro. trágame tierra. Y ahí le interrumpimos a mi mamá. Mi tía dice, vamos a bañarnos, y nos levantamos todo. Mi tía se va 2 horas después, almorzamos, pasaron horas. Y ni bien mi tía se fue, caminó unos pasos, mi mamá me dice, entonces, así llegaste tú y quiero saber si quieres saber algo de tu propia sangre. Ahí me lo dijo corridito. Wow. Y, No, pero además la frase, ¿no? Si quieres saber algo de tu propia sangre. de tu propia sangre. Esa Y vaya fue- que querías, lo habías querido toda tu vida. Sí. Pero inmediatamente me dijo, ¿me vas a seguir queriendo? Entonces eso me frenó para hacer cualquier pregunta, ¿no? Porque ahí creo que si ella hubiera estado bien, yo le hubiera preguntado, ¿cómo? Cuéntame, ¿qué día? ¿No? Dame detalles. Pero cuando ella me dice eso, la vi frágil, ¿no? Sentí su inseguridad, sentí por qué no me lo había dicho todo este tiempo. Ella tenía miedo de que yo la dejara de querer. Y entonces le agarré la mano y le dije, no, mamá, no quiero saber nada, nada va a cambiar. Y me dijo, ¿y tus hijos me van a seguir diciendo abuela? O sea, por supuesto, le dije, mamá, tú eres su abuela, nada va a cambiar, tranquila. Y ahí comenzó a darme algunos otros detalles, ¿no? Como, no sé, me preguntaba más cosas, ¿no? Me dijo lo de por qué es que me lo decía, te lo digo para que te enteres por mí, cosas así, pero eran todas cosas sueltas que yo ahora recuerdo muy en la nebulosa, la verdad. ¿Tu Y papá lo que sí supo? siento otra vez es la cosa física. Claro, claro. ¿Tu papá supo que tu mamá te lo había contado? No lo sé. Cuando yo regreso a la casa, ese día llamo por teléfono a mi tía Coco. Y primero ella no quería, me dijo, ay, no, nada, me hacía así, literalmente, ¿ah? Y yo, tía, por ¿Qué favor. significa eso exactamente? Me estoy escapando así, por favor. Tía, por favor, le dije, ya me lo tienes ¿La que sentaste? decir. Estábamos por teléfono, Ah. ella vivía en Estados Unidos. Pero ella agregó un elemento más. Claro. ¿No eras peruana? Entonces le dije, tía, me tienes que decir más cosas. Y me dijo, y yo le dije, ¿acaso conozco a mis papás biológicos? Fue como yo tenía miedo de ser una niña robada
o de conocer a mis papás biológicos y todos estos años que hayan sido de mi entorno cercano. Pero ya descartaste esos dos temores. Sí, claro. Me dijo, no, me dijo, si ni siquiera eres peruana. Eso sí que no me lo esperaba. Me esperaba ser adoptada, imagínate, pero no me esperaba No ser peruana. no ser peruana. Eso sí nunca había cruzado por mi cabeza que no hubiera nacido en el Perú. Y eso ella me dijo, uy, ya hablé demasiado. Y recién estaba yo comenzando, ¿no? Entonces ahí ella me dice, tu papá es el que menos quería que te enteraras. Entonces eso también me frena a decirle a mi papá, mi mamá, mi papá sí estaba bien, Estaba sano, lúcido. Entonces yo tenía un poco de miedo, primero de romperle su fantasía, que era que yo nunca me enterara, porque él decía que yo era su hija y punto, que no había nada que agregar, que si ellos me daban algún dato o me tenían que poner un adjetivo al hija, ya me iba a quitar el lugar. Entonces pensé que no valía la pena perturbarlo a esas alturas. Además, tu papá tenía la preocupación de que siendo hija única tú te quedes sola. Sí, Y más acompañada no podrías estar porque tienes una familia, tienes hijos, entiendo que tienes un montón de perros y tienes 10 hermanos. Pero tu papá no lo supo. no lo supo, por lo menos no lo hablamos. Yo no sé si después mi mamá esa noche llegó y le dijo, por si acaso ya le dije, y mi papá decidió quedarse Lo más probable es que callado. no, porque como sabemos, la memoria de eventos recientes se pierde. Probablemente ella volvió a su habitación y no se acordó que te Ella había dicho. algo sabía porque en las noches yo iba a las 9 de la noche a darle sus pastillas y ella me agarraba la mano, durante varias noches me agarraba la mano y me decía, ¿estás bien? Entonces ella sabía que me lo Sabía había de la bomba que había soltado. Sí, tal vez no estaba segura de qué bomba, pero sabía que algo, porque me preguntaba, me agarraba la mano y no me dejaba irme y me decía, ¿estás bien? Ahora, has tenido una enorme suerte, no solamente porque finalmente la vida te regaló una hermosa familia o varias hermosas familias, sino sobre todo porque tu búsqueda ocurre en una época en la que hay un sinnúmero de herramientas, ¿no?, para que uno pueda averiguar su propio origen. Si esto te hubiera pasado 50 años atrás, nunca te hubieras enterado, porque has podido utilizar el celular, el Facebook, las redes sociales, y tus propios hermanos se han comunicado contigo. Entonces, de verdad, esa también es una suerte, ¿no? Todo el tiempo tengo suerte. Es como que tengo una estrellita, creo, porque yo sé que suena raro, ¿no? Porque haber sido dada en adopción y decir que soy suertuda suena como raro, pero es verdad. He tenido suerte, tuve suerte incluso del que el periodista no me hiciera caso y que igual le escribiera a mi hermana y le dijera, tienes una hermana, porque yo le pedí a ese periodista que no le dijera nada. Periodista chileno. El periodista chileno. ¿Y qué temor tenías Yo de verdad no quería, solamente quería una foto de tu mamá? de mi mamá. Y yo Es pensaba... esta foto de acá. ¿Podemos ver la foto, por favor? Esta es la foto que Fabiola tanto buscaba Una foto de ella, y sí. que finalmente el periodista chileno encuentra, ¿no? Solamente con el nombre. Bueno, está muy lejos, ¿no? Él le escribe a mi hermana, a Carolina, por Twitter y le dice, tienes una hermana Ajá. en Perú, mayor que tú, que tu mamá dio en adopción. Ahí Y- está. Tu mamá está, me parece, con una coronita, Sí, como de por- fiesta infantil. Exacto, es el día de mi primer cumpleaños. Tu primer santo. Porque en la parte de atrás dice Eli y yo, 12 de agosto del 69. Y esa es mi confirmación de que nací el 12 de agosto del 68, porque no hay partida de nacimiento original. Y también es su confirmación de que tu mamá biológica te quiso, Sí, porque está ahí celebrando tu santo y porque, de acuerdo a tu propio libro, ella termina tomando una decisión tremendamente difícil porque Héctor, el hombre con el que ella se quiere casar, le dice, me caso, pero sin hija.
y ella decide darte en adopción en un albergue al que luego tú has ido, ¿verdad? Sí. Ahora ya no es un albergue, es un hospital, que es el Hospital Calvo Maquena, pero era la Casa Nacional del Niño. Ese día cambió mi suerte. ¿Y por qué decides empezar a contar la historia en el Facebook? Que es una decisión también trascendental. Porque una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es que lo comuniques y que inicies esta larga travesía hacia tus orígenes. En realidad yo escribía para mí desde adolescente y luego eso lo iba botando al basurero. Pero mi hija, un par de años antes de que yo supiera que era adoptada, mi hija me pide que escriba la historia de nuestro gato adoptado para que la gente adopte gatos. Entonces escribí... También adoptas animales como yo. Sí. ¿Ves? Entonces escribo la historia del gato que se llama Teo. Y un montón de gente me dice, ay, qué lindo, cuéntanos más, y qué bonito escribes. Entonces escribí después del perro 1, el perro 2 y así hasta el perro 4. Comenzaste con historias de animalitos. Sí, y luego de animalitos adoptados. Sí, claro. Y luego llegó mi adopción. La adopción principal. La adopción, el plato fuerte. Entonces, cuando mi mamá me lo dijo, que fue un 25 de marzo, era un sábado, y el siguiente sábado iba a haber un almuerzo familiar en mi casa. Y ya la tía Coco sabía que yo me había enterado, la tía Nélida también. Entonces, toda la familia estaba muy nerviosa de cómo es que yo había tomado la noticia de mi adopción. ¿Pero qué esperaban que podría pasar? ¿Que les ibas a reprochar, sí, tal vez? ¿Que les ibas a pedir cuentas? Algunos tenían miedo de que yo les dijera por qué no me dijeron, y si todo el mundo sabían, hasta mis sobrinos chiquitos, ¿eh? Era impresionante. Ah, wow. Los de 10 años sabían que la tía Fabi era adoptada y nadie decía nada. Pero qué capos, ¿ah? Unos Para capos. mantenerte tan engañada La tanto tiempo. la verdad que sí, yo creo que muy respetuosos. Sí, Y todos claro. mis primos, mis tíos, todos transmitieron la información siempre con tanto respeto por mis papás, que hasta los chicos sabían que eso no se podía decir. De eso no se hablaba. De eso no se hablaba. Entonces, esa era una preocupación, y la otra era que yo me deprimiera y que yo estuviera molesta con mis papás, ¿no? Entonces, decidí escribirlo en Facebook para que todo el mundo sepa que yo ya sabía y que yo estaba bien y que estaba Estabas contenta de saberlo. agradecida por los papás que había tenido y la familia que había tenido, y más bien orgullosa de que ellos me hubieran podido dar tanto amor más allá de la biología. Pero luego de encontrar quién es tu mamá, empiezas la búsqueda de tu papá y te encuentras con un ejército de hermanos, ¿no? 10 hermanos, no cualquiera tiene 10 hermanos, no cualquier hijo único tiene 10 hermanos. Sobre eso vamos a conversar luego de la pausa. Estamos con Fabiola Jablutzel, autora de La hermana del medio. No se vayan, es Beto a saber. Tu cuerpo necesita generar colágeno y no tomarlo, porque al tomarlo el cuerpo asimila solo un pequeño porcentaje y lo demás lo elimina. Por eso existe Biosil, que no es colágeno y gracias a su molécula CHOSA promueve la reactivación de las células de tu propio cuerpo y hace que genere su propio colágeno. Notarás la diferencia en tu piel, articulaciones, cabello y uñas. Prueba ahora mismo Biosil. Cambiando un poco, cambiamos mucho. McDonald's, cuidando el planeta.